asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Es el juramento que el pasado miércoles daba la vuelta al mundo. Con estas palabras, el líder opositor venezolano y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamaba presidente interino del país al considerar ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Una jornada histórica que siguieron a miles de kilómetros de distancia los miles de venezolanos que residen en Málaga y que el mismo miércoles salieron a la calle para protestar contra el gobierno de Maduro. Y hoy en Málaga, aquí y ahora, tenemos la suerte de contar con el testimonio de una venezolana que reside en Málaga y nos va a expresar y a desgranar cómo están viviendo esta compleja situación política que se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Ella se llama María Eugenia Bermúdez. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elena, por la invitación para poder aclarar un poco realmente nuestra visión como venezolanos, como la colonia venezolana que en este momento vive en España. Se lo agradezco especialmente porque no es fácil encontrar a venezolanos que residan en Málaga que se presten a hablar abiertamente de política. Pese a que estamos a tantos kilómetros de distancia, hay una sensación de miedo, ¿verdad? Eso tiene que ver un poco con 20 años de un régimen totalitarista en donde pues ha sido cercenada todo lo que es la opinión pública, no solamente en los medios de comunicación, sino también a nivel personal. Hubieron casos que están tipificados, se pueden buscar, de personas que tuitearon en un momento determinado y fueron conseguidos por los grupos de seguridad del Estado y se los llevaban presos, civiles que simplemente tuitearon en contra del gobierno en un momento determinado, porque es parte de la estrategia del régimen, pues el miedo. Y pues hay una censura muy fuerte, tenemos miedo de expresarnos, pero bueno, no todos, aquí estamos, ¿no? Para ver de qué manera podemos aclarar además cuál es nuestra posición como demócratas, como ciudadanos venezolanos, a ver qué puede salir de eso. María Eugenia, comenzábamos la entrevista viendo las palabras que, como decíamos, el miércoles dieron la vuelta al mundo, el juramento que pronunciaba Juan Guaidó. ¿Usted esperaba que iba a ocurrir eso o le sorprendió lo que sorprendió a todos muchísimo porque había sucedido quizás desde el 2017 hubo una crisis muy fuerte, también manifestaciones en calle, que la misma posición, por los mismos partidos políticos opositores, pues de alguna manera se sospechaba que no estaban realmente siendo opositores, sino negociando con el régimen. Porque es muy compleja la política venezolana, no es simplemente no es una democracia, al no ser una democracia las instituciones están cercenadas y entonces no hay garantía a los ciudadanos. Y tampoco hay garantía a los partidos políticos. Entonces estos partidos políticos pareciera, es una sospecha, que estaban negociando por detrás con el régimen y todas esas protestas que sucedieron con más de 100 muertos en calle, más de 500 personas apresadas, civiles, con juicios militares, pues eso quedó allí. Lamentablemente una Asamblea Nacional, que es el Congreso, pues sin ningún tipo de poder político, y para todos esto fue una gran sorpresa que esto sucediera, porque realmente nadie se lo esperaba. Creo que fueron movimientos muy bien estructurados, evidentemente con ayuda de los Estados Unidos, con ayuda de muchísima participación política extranjera, porque Venezuela no solamente es un problema político local, sino que su posición geopolítica es muy delicada y creo que por eso es que estamos como un poco en la mira del mundo, porque además no es un régimen totalitarista normal, está mezclado con una cantidad de situaciones irregulares que pueden afectar pues no solamente a Venezuela y sus ciudadanos, sino a la región e incluso al mundo quizás de alguna manera. María Eugenia, por resumir y sobre todo por aclarar, esta historia tiene dos grandes protagonistas. Así es. Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, pero por otro lado está Nicolás Maduro, que se considera presidente de Venezuela. Sin embargo, esas elecciones en las que fue elegido presidente no las reconoce la oposición porque considera que no se realizaron de una manera legítima, transparente. Correcto, sucedió que se llamaron a esas elecciones no fueron garantes, inclusive a nivel de la opinión internacional, no cumplieron las elecciones a nivel de todos los países democráticos, tienen que cumplir ciertos parámetros para que esas elecciones sean válidas. Esos parámetros eso no se cumplió y simplemente fueron unas elecciones. ¿Qué sucede? Que el garante, que es el ente árbitro, pues pertenece al régimen y simplemente amañó los resultados, montó unas cifras que no eran
lógicas, e inclusive ahí están las imágenes a nivel de prensa, en donde los centros de votación estaban completamente vacíos, y ellos simplemente se pronunciaron. Entonces, ¿qué sucede? Que el 10 de enero es el momento que él supuestamente tiene que tomar acción de su puesto como presidente, pero sin cumplir esos parámetros. Y entonces nuestra Constitución avala que si no se cumplen esos parámetros, simplemente hay un vacío de poder. Y eso fue lo que justamente hizo Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional o del Congreso. Tiene la potestad para decir aquí hay un vacío de poder, así que yo me juramento, y tenía que hacer un cabildo público, y por eso llamaron a unas manifestaciones masivas a nivel nacional, porque era la manera, el único elemento que necesitaba para poderse juramentar. Bueno, de hecho, a raíz de ese juramento que realizó Juan Guaidó el pasado miércoles, la cascada de reacciones internacionales no ha parado. Son ya muchísimos los países y estados que han reconocido a Juan Guaidó como presidente. La Unión Europea lo que le ha pedido a Nicolás Maduro es que convoque elecciones en un plazo lo más breve posible. Se hablaba de una semana para que haya unas elecciones libres y democráticas. ¿Esperaban también este apoyo internacional tan grande? No lo esperábamos, sí, de los Estados Unidos, por supuesto, que Estados Unidos, conjuntamente con Colombia, tiene por lo menos 10 años detrás de todo este proceso, por supuesto, manteniendo las relaciones políticas, política exterior, todo eso. No esperábamos esta reacción, estamos contentísimos con la reacción del mundo entero, no entendemos, y eso es un poco la visión como ciudadana, sin saber mucho de política, la solicitud de que Nicolás Maduro haga unas elecciones. Primero, él ya no tiene el poder, ya no es el presidente constitucional de Venezuela, entonces él no puede llamar a ninguna elecciones, entonces esa parte no sabemos quizás si es un juego político o si realmente es peligroso. O sea, lo estamos viendo desde un punto de vista de ciudadanos, que están todos los elementos listos para poder salir de un régimen que ha sido brutal para Venezuela, porque no solamente es el aspecto político, sino humano. Lo que está sucediendo en Venezuela es brutal, y quizás este llamado a elecciones, bueno, como ciudadanos, como venezolanos que estamos en el mundo, nos da miedo saber qué pueda suceder como resultado, porque pues evidentemente los ciudadanos no estamos metidos en la política, digamos, como para saber cuáles son esos juegos interesantes que suceden, que probablemente sea eso. Es decir, hay una cantidad de cosas que suceden tras bastidores, que no sabemos cuáles pueden ser los resultados. María Eugenia, a mí me gustaría, disculpe, que me hiciera una radiografía sobre la situación que se vive ahora mismo en Venezuela. Me imagino que tiene contacto pues, muy frecuente con familiares, con amigos que residen allí. De hecho, el miércoles, nada más conocerse ese juramento de Juan Guaidó, venezolanos que residen en todos los puntos de España salieron a las calles para manifestarse en contra de Nicolás Maduro. Nosotros vemos muchas imágenes, llevamos meses viendo muchas imágenes en Venezuela de colas de gente en los supermercados, de centros desabastecidos, de violencia en las calles, pero desde el régimen de Maduro, pues en muchos casos niegan esa realidad. ¿Cuál es la que se vive allí? Bueno, esa realidad es negada por el régimen porque ellos tienen 20 años pagando prensa internacional, eso es una realidad, eso sucede y es durísimo decirlo. Han mentido al mundo entero y pues los ciudadanos cada vez han ido en detrimento. No hay comida, eso es una realidad. ¿Qué significa que no hay comida? Sí se consigue comida en los automercados, pero solamente pagados con monedas fuertes, y es difícil decirlo, es difícil entenderlo. Es un sistema que no se puede entender cuando uno vive en un sistema democrático. El abastecimiento está manejado por los cuerpos de seguridad del Estado a favor del régimen. Entonces, la comida a todas las poblaciones, digamos, de menores recursos no llega realmente. Hay, por primera vez en más de, yo creo que 100 años de historia republicana, había desaparecido la desnutrición en Venezuela. Con el régimen de Nicolás Maduro volvió la desnutrición a Venezuela, inclusive a cifras similares a las que se manejan en África, cuando nosotros éramos un país de la región que era puntero como tal. No existen medicinas, eso es una realidad, no es ningún cuento. Es decir, las medicinas que son importantes para mantener la vida de cualquier persona con enfermedades terminales no existen en Venezuela, son traídas a través de mercados negros, pagados en unas cifras que ninguna familia normal, trabajadora de Venezuela podría pagar. La gente está muriendo por esas razones, porque pues al no mantener los tratamientos adecuados, simplemente pues la gente fallece. Los niveles de criminalidad son brutales como nunca. Se habla de una guerra, es una guerra silente, es una guerra sin cuarteles, es una guerra no bélica, pero es una guerra que está allí. Las cifras de muertos en Venezuela son altísimas.
Y de hecho, con lo que sucedió del 23 de enero para acá, las cifras han sido escalofriantes. Van más de 400 detenidos en 72 horas que lleva Guaidó en la presidencia. De ellas algunas son menores de edad, con juicios militares, civiles que estaban en la calle, como salimos aquí en España. Eso no lo entiende la gente. Con una bandera en la mano, absolutamente más nada. Y van más de 37 muertos justamente por los cuerpos de seguridad del Estado, para aquellas personas que estaban manifestando, han sido asesinadas en la calle. Justamente esa es la estrategia. La estrategia es la utilización del miedo como para paralizar justamente a la población. Pero da impresión de que el pueblo venezolano, o una parte del pueblo venezolano, ha dicho basta ya y no hay miedo. Día sí, día también, y mucho antes de que se produjese el juramento de Guaidó, vemos escenas de venezolanos inundando las calles de no solo Caracas, sino otros puntos de Venezuela, diciendo que no a Nicolás Maduro. Eso es un paso también muy importante. Sí, de alguna manera, los últimos movimientos importantes que hubo fue en el 2017 y se sintió como una gran pena a nivel colectiva. Bueno, creció la diáspora venezolana, los números se dispararon, la gente desesperada tratando de salir para poder llevar el sustento. Es decir, existe, y eso es conocido, las familias que están fuera de Venezuela, en cualquier lugar del mundo, mandan dinero a las familias que quedan en Venezuela para poder subsistir y comprar alimentación y medicinas, que ya te comenté que eran con unos costos altísimos. Y esto nos dio una especie de luz al final del túnel. Es decir, algún venezolano de bien, a pie y democrático, que no haya sonreído con la juramentación de Guaidó, yo lo dudo que exista. Es decir, el que no es porque está con el régimen de alguna manera, o porque realmente lo que se sintió fue una alegría, el saber que hay la posibilidad de que haya un cambio social y político para Venezuela. Y aquí en Málaga, María Eugenia, me decía que hay en torno a 2.000 venezolanos, calcula, que residen en Málaga. ¿Están organizados? ¿Contactáis entre vosotros de alguna manera? ¿Estáis siguiendo esto en directo? Me imagino que muy unidos. Esto estará uniendo mucho más. Muchísimo. Y no solamente en Málaga, en toda España hay cantidad de asociaciones que representan al grupo migratorio venezolano, unas muy bien establecidas, unas que se están estableciendo. Somos un grupo sumamente conectados, pues este dolor político pues hace conectarnos muchísimo como diáspora, como ciudadanos, y pues por supuesto existe la cantidad de las redes sociales. Sucede alguna noticia en Venezuela, en las redes sociales inmediatamente se despiertan, todo el mundo comentando. Somos los venezolanos, hablamos muchísimo, yo creo que nos parecemos un poco a los malagueños, a los andaluces en eso, hablamos muchísimo, comentamos todo. Y bueno, estamos pendientes, todos tenemos familia en Venezuela y estamos absolutamente pendientes. Y estas asociaciones no solamente ayudan a los que estamos aquí, que pues generalmente estamos muy bien. España ha sido un país fabuloso en la acogida a los venezolanos, en el aspecto social y cómo hemos logrado llegar aquí también. Pero hay una cantidad de familias que quedan allá y esas asociaciones están teniendo ayudas humanitarias hacia Venezuela, los caminos que se pueden llegar, porque inclusive hay cargamentos de alimentos y medicina que son parados en el puerto para que no entren al país. Eso es una realidad, eso sucede, eso no es cuento de camino. El miércoles vimos como también en la Plaza de la Constitución os manifestasteis, los venezolanos. ¿Tenéis previsto llevar a cabo algún tipo de manifestación, concentración o convocatoria en los próximos días? Sí, estamos esperando estos tiempos que se necesitan políticos de todos los movimientos que se están haciendo, y probablemente va a haber algún otro llamado. Parte de lo que está sucediendo en Venezuela, que todos los días hay manifestaciones, evidentemente eso sucede en Venezuela porque tiene otras características y otras situaciones diferentes a las que pueden estar sucediendo en otros países del mundo, pero probablemente va a haber otro llamado en algún momento determinado. Yo creo que es cuando se cumpla el famoso plazo que le dio la Unión Europea, insisto, para mi punto de vista equivocadísimo, de los 8 días para llamar a elecciones. Creo que cuando se cumpla ese plazo, porque no va a poder llamar a elecciones, ojalá así sea, que ya Guaidó sea proclamado realmente por todo el mundo como presidente, creo que habrá una manifestación, un poco de alegría, un poco de celebración, porque empieza una historia nueva para Venezuela. Y ya por último, María Eugenia, no sé cómo contemplas el futuro. ¿Te planteas regresar a Venezuela? Nos comentabas que llevabas aquí poquito tiempo, en torno a 1 año y medio en Málaga.
No, por ahora no pretendo regresar. Entre otras cosas, yo estoy emprendiendo acá en Málaga. Bueno, aparte de que estoy enamorada de la ciudad, por supuesto, me encanta. Estoy emprendiendo una comunidad digital dedicada a todos los latinoamericanos que hacen vida en España, no solamente en la provincia de Andalucía. Y la idea de esta comunidad digital, que se llama Nómadas con Raíces, es integrar, es educar, es formar a todos los latinoamericanos que hacen vida en España. Detectamos que, a pesar que somos una diáspora de todos los latinoamericanos muy similares y tenemos culturas similares, están muy dispersos, les falta interacción con la cultura española, a pesar que pues es la madre patria, y queremos, justamente la razón de Nómadas con Raíces es integrar, es educar, es formar a todos estos latinoamericanos que hacen vida en España a través de una comunidad, oírles sus necesidades, informarles cuáles son los procesos migratorios legales, cómo tienes que hacer, cómo es el sistema sanitario español, cómo funciona. Porque lo que queremos al final del día, que todas estas personas latinoamericanas que viven en España se conviertan en unos ciudadanos que aporten al país, que sean unos ciudadanos de primera categoría. Y bueno, esa es la razón de Nómadas con Raíces. Pues María Eugenia Bermúdez, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes de ver cómo en próximos días, próximas semanas se van desarrollando los acontecimientos en Venezuela, y reitero de verdad el agradecimiento porque haya venido a estar aquí con nosotros unos minutos. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena, por la invitación. Imagínate, un honor poder tener una pequeña pantalla y hablar de Venezuela, pues es honorable. Seguro que en próximas semanas hablamos largo y tendido de Venezuela. Muchas gracias. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de asuntos, porque no sé si les gustan las competiciones de videojuegos, los llamados eSports. Pues si les gustan, si les apasionan, no se pueden perder el siguiente vídeo.